Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en Perspectivas. Recuerde, escríbanos @EFTousaint, mi cuenta de Twitter personal, @Canal44TV, también si nos quieren mandar un mensaje o en hashtag Perspectivas, si quieres opinar sobre el tema de esta noche, el conflicto político entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, luego del referéndum del 1 de octubre y todas las decisiones que se han tomado después de esos resultados. Conocemos a nuestro invitado de hoy y empezamos la conversación. José María Muriá nació en la Ciudad de México en agosto de 1942. Hijo de padres catalanes que llegaron a México huyendo del franquismo, realizó sus primeros estudios en la Ciudad de México en el Colegio Williams y en la Escuela Nacional Preparatoria 5. Sin embargo, se trasladó a Guadalajara para continuar en la Escuela Preparatoria de Jalisco e ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo la licenciatura en Historia en 1966. Años más tarde, también obtuvo su doctorado en Historia por el Colegio de México e ingresó a la Academia Mexicana de la Historia en 1993. Fue presidente del Colegio de Jalisco desde 1991 hasta 2005. También ha sido profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de Jalisco. Muriá se ha convertido en una de las voces más importantes en lo que al estudio de Jalisco se refiere, la historia de Nueva Galicia y las tradiciones que tanto enorgullecen a los habitantes de este estado. José María Muriá, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Oye, gracias a ti. Días muy cargados emocionalmente, supongo, para ti. Pesadísimos, muy densos, muy densos. Desde el día 1 de octubre que tuve la oportunidad de estar en Cataluña, no en Barcelona, porque estuve en una ciudad del norte que se llama Girona, cuando nos enfrentamos con la enorme sorpresa de que pues una reunión que era pacífica, lúdica, divertida, alegre, en muy buena onda, de repente llegaron esos gorilas que son unas máquinas de guerra, unas cosas gigantescas. Pero lo de policías, en el concepto clásico de la policía está por verse. Yo estoy seguro que eran soldados disfrazados de policía. La Guardia Nacional, ¿no? Es la Guardia Nacional, es la Guardia Civil, Nacional. ¿no? Y entonces están equipadísimos, entrenadísimos, todo eso, y arremetieron contra todo el mundo. Ahora sí que contra de chile, de dulce y de manteca, no les importó gente joven, gente mayor, sí, viejitas, viejitos. A mí no me tocó directo, más que uno de refilón, no me tocó directo, pues yo no sé por qué, pero... Tal vez porque no intentaste votar. Si hubieras intentado votar, te tocaba porque tú eres mexicano. Como no puedo votar, entonces... Como tú me dijiste, yo fidelidad a México, yo aquí voto. En lo único que he sido fiel ha sido en eso. Ahora, José María, hay que recordar un poquito el contexto. Se convocó para el 1 de octubre en Cataluña un referéndum con la pregunta, ¿quieres que Cataluña sea un estado independiente? Un referéndum, en forma de república. En forma de república, es importante eso. Un referéndum que ilegalizó el Tribunal Constitucional en España y que, a pesar de eso, se pusieron urnas, colegios electorales para que los catalanes votaran, y ante eso el gobierno central de Madrid decidió mandar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a tratar de impedir la votación. Así es. Eso pasó, ¿no? Así es, en pocas palabras así es. Ahora, vale decir que en la Constitución, que tanto cacarean, llevan y traen, no está, es prohibido. Tampoco está autorizado, pero tampoco está prohibido. Entonces es una decisión de un tribunal constitucional que, por cierto, hace un par de días Europa declaró que España es el país de Europa en el cual la dependencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, es mayor. Sí, o sea, que el Poder Judicial está más sometido, ¿no? La Fiscalía, todo está más sometido al Ejecutivo. Está sometido, ¿no? al Poder Ejecutivo. Ahora, sorprende porque es cierto, dicen quienes están en contra de la consulta, José María, que lo que dice el artículo 2 de la Constitución española es que la soberanía recae en todo el pueblo español y por lo tanto este tipo de decisiones tendrían que ser votados por todos los españoles. Sin embargo, lo mismo dice la Constitución de Canadá, el mismo precepto existe en Reino Unido y sin embargo en estos otros dos contextos sí ha habido posibilidad de que los quebequenses en el caso de Canadá y los escoceses en el caso de Reino Unido voten. ¿Por qué en España no? ¿Y Kosovo?
Y Kosovo, ¿no? Kosovo, el Tribunal de la Haya reconoce la declaración. Pero en democracias avanzadas, unilateral muy avanzadas, como la de Reino Unido. ¿Por qué ahí sí y en España no? Bueno, porque España no es una democracia avanzada, para empezar. Evidentemente, mira, la Constitución española se hizo a la sombra de los fusiles de Franco. El año 78, todavía el ejército, tan presente estaba el ejército que unos pocos años después, poca cosa, vino el intento de golpe de Estado de aquel Tejero. 23F, ¿no? El famoso 23F. 81 fue, ¿no? 81, 82, en este momento 81. patino, pero debe ser 81. Porque fue previo incluso al Mundial de Fútbol, Bueno, que es muy importante. exacto, ¿no? 3 años después, o menos de 3 años después, 2 años y medio después de la Constitución, se sentía el peso del ejército. Y la idea de los demócratas de la península ibérica, sin contar a Portugal en ese momento, ni a Gibraltar, la idea era que se iría avanzando en el proceso democrático. Lo curioso del caso es que del 78 a la fecha, el proceso democrático más bien ha sido una involución democrática lo que ha ido sucediendo en España. Entonces, el régimen de autonomías que se aceptaba como un principio que pudiera llevar a un Estado federal, bueno, pues se ha ido recortando, se ha ido disminuyendo. Cada decisión que toma el gobierno de Cataluña lo recurre el gobierno central ante el Constitucional, hasta cosas tan no nimias, pero que uno pensaría que están en sus competencias, como por ejemplo un decreto de pobreza energética que aprobó el Parlamento para apoyar a la gente que no tiene posibilidad de comprar electricidad y pagar electricidad. Recurrido también. La prohibición de las corridas de toros. Por ejemplo. Es más, ahora el Tribunal Constitucional ya revirtió la prohibición del Parlamento, ojo, un Parlamento elegido por el pueblo, sí, el Parlamento de Cataluña, ya se vuelven a autorizar las corridas de toros y ¿qué resulta? Que a nadie le interesa ya organizar el espectáculo. Sí, porque pues ya no hay ni siquiera público. Porque ya no hay ni público, ya no hay ni las plazas ya se dedican a otra cosa y a nadie le ha preocupado que se haya... Pero sí es el hecho de que si el Parlamento de Cataluña, que insisto, fue elegido democráticamente, o es elegido siempre democráticamente por el voto del pueblo catalán, como marca la Constitución española de 1978, aprueba una cosa y el Tribunal Constitucional, que es un pequeño grupo de viejos carcamanes, todos ellos de origen franquista, casi todos ellos, perdón, sí, revierte alegremente las decisiones sustentadas en la mayoría de la población. Eso es un tema, José María, pero también está la respuesta del gobierno, que a nivel internacional lo vimos, fue una respuesta totalmente desproporcionada, ya lo decías. Es decir, una respuesta en donde llegó la Guardia Civil, la Policía Nacional y empezaron a golpear a quien osara votar. Y tenemos, José María, un video que creo que más o menos recopila las principales imágenes de ese día. Lo vemos y lo comentamos. ¿Cómo no? Encantado. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. España, una democracia madura y avanzada, amable y tolerante. Algunos han intentado hurtar la voz de los que piensan de forma distinta. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han traspasado los límites del más elemental decoro democrático. Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata. Una movilización ilegal, desarticulada logísticamente y sin ningún tipo de garantía. Hemos sido un ejemplo para el mundo por nuestra capacidad de creer en nosotros mismos y superarnos a cada paso. Hemos actuado, como dije desde el principio, con la ley y solo con la ley. Y a lo largo de la jornada de hoy hemos visto cómo algunos han pretendido saltarse la ley, los márgenes de la convivencia y los límites del orden público. Si algo debo destacar de esta jornada es la constatación de la fortaleza de la democracia española.
Siempre he creído que mi principal obligación es cumplir la ley, pero también amparar la convivencia y buscar la concordia. ¡Esta democracia es una basura! Buenas noches y muchas gracias. Bueno, ahí está, no sé si hay mucho que agregar, José María, después de ver las imágenes, pero parece una reacción totalmente desproporcionada para alguien o para combatir un acto como el voto, ¿no? Como tratar de poner una boleta en una urna, ¿no? Pues sí, finalmente uno llega a la conclusión de que esta respuesta tan violenta, tan agresiva, lo acabamos de ver. Independientemente del cinismo del señor presidente de España, lo que está diciendo... Hace 50 años que uno no podía grabar con el teléfono todo. Hubiera claro, sido creíble un discurso de esas bueno, características. muchas de esas ha habido en la historia de España, sí, y de otros países en que finalmente lo que se impone es una verdad oficial de quienes manejan los medios de comunicación. Pero hoy resulta que cada uno de los ciudadanos trae uno de esos malditos aparatejos en la bolsa con los cuales graban y hacen perrería y media, ¿no? Y, ojo, con una velocidad impresionante. Yo supe, estando en Girona, segundos antes de que empezara la agresión que nos cometieron, a quienes estábamos ahí, segundos antes me llegó ya un mensaje de mi hija en San Diego, California, diciéndome, ya empezaron los golpes violentos, etcétera, etcétera. No quiero usar la palabra por pudor todavía. Y eso que no tienes Twitter. Y eso que no tengo Si Twitter. tuvieras Twitter, lo podías seguir como si estuvieras ahí. O sea, claro, es algo con lo que yo creo que no contaban. Entonces, mientras ellos están diciendo que no ha pasado nada, que han actuado de buena fe, que han ayudado a la gente, hay otra escena que pasó por ahí, en fin, la cuento rápidamente, un señor que le dio un infarto. Sí. Y entonces, la versión oficial de la señora Santamaría, del vicepresidente de España, es decir, dice que la Guardia Nacional se acercó a auxiliar al del infarto. Y la película lo que ve es que están golpeando a unas gentes y las están aventando encima del pobre señor infartado. O sea que, aparte de estar infartado, todavía le aventaban golpes y heridos encima, ¿verdad? Vamos al corte, seguimos con José María Muriá discutiendo el asunto catalán. El segundo y último plazo para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelva a la legalidad se ha puesto en marcha. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, respondió a la carta de Puigdemont en la que no aclara si el pasado 10 de octubre fue declarada o no la independencia de Cataluña, tal y como reclamaba el requerimiento, y le advirtió que será el único responsable de la aplicación de la Constitución. No obstante, precisó que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía. Para el presidente español, prolongar esta situación de incertidumbre solo favorecería a los que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña. También se aclaró que no habrá aplicación del artículo 155 de la Constitución si se vuelve a la legalidad, que es la condición previa para cualquier diálogo democrático. Dicha legalidad incluye la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña en vigor, que han resultado gravemente lesionados por las actuaciones del Ejecutivo Autónomo, así lo indica la Carta de Rajoy. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con José María Muriá, escríbanos, historiador, muy importante para entender la historia de Jalisco y, por supuesto, de origen catalán, y que tiene una opinión muy importante sobre lo que está sucediendo en este momento en la relación España-Cataluña. José María Muriá, si quieres vemos el video de Jordi Cuixart y lo comentamos. Este video lo puso en sus redes sociales poco antes de que le dictaran prisión, aunque usted no lo crea, por sedición. Benvolguts amics, si veieu aquest vídeo és perquè els aparells de l'Estat han decidit limitar la meva llibertat, en tant que president d'Òmnium. Us adreço aquestes paraules amb l'objectiu d'enviar-vos un missatge de serenor i de confiança, malgrat els temps que estem vivint, on ja intuïem i avui en tenim una mostra més que la repressió de l'Estat no tindria límits en intentar
aturar aquesta onada democràtica que estem vivint a Catalunya, us vull dir que és més important que mai que estiguem serens i conscients de la transcendència del moment històric que estem vivint. L'any 63 fins a l'any 67 la nostra seu ja fou clausurada i si ens en vàrem sortir aleshores, tingueu la plena certesa que també ho farem ara. Si cal, tornarem a treballar des de la clandestinitat i amb el profund convenciment de les nostres arrels pacífiques i democràtiques que sempre ens han caracteritzat com a entitat. Ens havien dit moltes vegades que no podríem votar, i ho hem fet, ho hem aconseguit. Per tant, ara ens diran que no podem crear aquest nou estat. Us demano, sisplau, que encara que els líders o els representants d'alguna de les entitats del sobiranisme estiguem privats de llibertat, seguiu treballant de manera organitzada. I sobretot, no perdem mai l'esperança, per als qui no hi són i per als que vindran. No en tingueu cap dubte, el poble de Catalunya s'ha forjat el seu futur i s'ha asfaltat les seves places i carrers. En aquesta hora greu, més serenor que mai, més coratge que mai. Visca Catalunya, visca la República Catalana. Ahí está, el video, no sé qué opinas, José María Muria, de sus palabras. Es muy emocionante. Este hombre ahora está encerrado en una cárcel en Madrid, que además, quiero decir, a la excesiva carga que le aventó la justicia española encima, agrégale el hecho de que se lo lleven, lo saquen de Cataluña y se lo lleven pues, a tierra extraña, entre gente extraña, ¿no? Y además hay unos problemas que parece que ya le complicaron la comunicación. Sí. Está circulando el mecanismo para comunicarte con él, el mecanismo clandestino para poderte comunicar con él, etcétera. Es decir, le pueden dar hasta 10 años. Le pueden dar hasta 10 años. Si le decretan delito de sedición y rebelión. ¿Qué estuviéramos diciendo, José María Muria, si este hombre fuera Leopoldo López en Venezuela? ¿No? Estaríamos, todo el mundo occidental estaría poniendo el grito en el cielo diciendo presos políticos en Venezuela. Este hombre está preso por sus ideas políticas. Sí, por sus ideas. Este hombre es incapaz de matar una mosca. Y lo único que hizo fue, digamos, encabezar manifestaciones. Incluso ahí lo empiezan a juzgar por una manifestación que hubo afuera de la Consejería de Economía. Incluso él se ve con un altavoz diciendo pacíficos, tranquilos, nuestra fuerza es decir, y que le puedan dar hasta 10 años de prisión es tremendo. José María Muria, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Hay forma? ¿Ves algún tipo de escenario para que haya un referéndum? Yo creo que la única posibilidad es que haya un diálogo, pero un diálogo equilibrado, no un diálogo en donde te tengan apretado del pescuezo. Y tiene que haber intervención extranjera. ¿Una mediación? Una mediación. Suiza levantó la mano. Hay varios grupos importantes de Europa que levantaron la mano también, que están listos. Cada vez hay más presión a que haya un diálogo. Supongo que tengo la esperanza de que esa presión emerja también de la propia realidad española, que no todos los españoles sean tan franquistas. Bueno, ahí está Podemos, ¿no? Que ha tenido una actitud mucho más abierta. No, Podemos ha tenido una actitud muchísimo más. Es decir, de todos los partidos políticos españoles, Podemos es el que ha tenido una posición democrática. Ellos están en contra de la independencia de Cataluña, están en su perfecto derecho, pero su planteamiento es estrictamente democrático. No es un planteamiento dictatorial absolutista como el de los demás partidos. Para vergüenza de los socialistas del mundo, el Partido Socialista Obrero Español ha sido partidario de lo que está haciendo el gobierno de España e incluso está pidiendo la intervención del ejército. Tremendo. Incluso algunos líderes como Felipe González o Alfonso Guerra han sido hasta, cuando los escuchas, parecen más extremistas que... Por supuesto que son, el propio Mariano Rajoy. Son más franquistas que Rajoy, por supuesto que sí. Así es la situación. Vemos, José María Muria, algunas fotografías que nos pasaste y si te parece las vamos comentando. Esta es una. Mira, ahí, vean, el de la derecha es el más bonito de todos. Hasta la derecha, ¿va? Hasta la mera derecha, sí. A la izquierda en la realidad, pero tampoco me confundan con derechistas. Sí, no, a la derecha de la pantalla, pero ahí estabas a la izquierda. Sí, ahí estoy, sí. Digo, para avalar que sí sea... Eso era el colegio electoral. Bueno, esta fotografía le dio la vuelta al mundo, ¿eh? Sí, claro.
Y luego hubo gente, incluso del Partido Socialista, que dijeron que la señora se había tirado salsa de jitomate en la cara para es que aparte la salsa de jitomate es de ese color, ¿no? Sí, claro. Mira. Otra persona que fue. Y mira, esta foto es del País, que tampoco es muy independentista. No, pues es que... Otra persona, parece que es como en Barcelona, ¿no? Supongo que sí. Esta también le dio la vuelta al mundo, que es una señora también, una peligrosa terrorista. Una peligrosa terrorista, ¿no? Hay otra, mira esta, por ejemplo. Esa mujer tiene 80 años casi, o más. Tremendo, ahí están algunas de las fotografías. Me parece, José María Muria, que el 1 de octubre pasa a ser una especie como de fecha importante para el independentismo. Si ahorita pensamos en el 11 de septiembre, tal vez en el Día Nacional de Cataluña, algunas otras fechas tal vez importantes, como que acaba de pasar el fusilamiento de Companys, me parece que el 1 de octubre pasa también a ser una fecha importante, ¿no? Yo creo, si las cosas le salen bien a Cataluña, el 1 de octubre podría pasar a convertirse en la fiesta nacional de Cataluña. Más que el 11 de septiembre. Yo creo que podría desplazar al 11 de septiembre, sí. Porque finalmente, aunque también los catalanes parece que se especializan en celebrar derrotas, pero el 11 de septiembre es una gran derrota, el 1 de octubre es otra gran derrota, pero es una gran derrota que abre la posibilidad de un enorme triunfo. ¿Te parece el 1 de octubre una derrota para...? Bueno, en principio los que recibieron los golpes fueron los catalanes, ya. ¿no? Tú dices, pero me parece que ante el mundo fue un avance muy importante. Por supuesto, ¿no? lo que no habían logrado las gestiones de los catalanes, las lograron las fotografías de los celulares, que el mundo entero se fijara en Cataluña. ¿Cuándo, José María Muria, y me gustaría ver este video que un poquito lo ilustra, esta desafección emocional, esta distancia emocional entre catalanes y algunas partes de España, porque me parece que no es generalizado? No. Mira, vemos el video y me platicas desde tu punto de vista cuándo comienza esto. Corea del Norte, tras el éxito de las pruebas de sus misiles balísticos intercontinentales, ha amenazado a Estados Unidos con causarle el mayor dolor posible, ya que cuenta con cohetes capaces de alcanzar no solo territorio americano, sino también Europa y hasta la península ibérica, en concreto Barcelona. ¿Barcelona? Oye, no hay huevos, Kim. Dispara, vamos, que ganamos todos. Dispara, que no tienes huevo. El botón rojo, Kim, el que tienes a tu derecha. Oye, muy interesantes todas estas noticias, Rocío. Sobre todo la última. Dispara ya, bola de sebo. Vamos, barrilete, vamos. Pues, vamos. Venga, vamos. Todo esto es lo que nos estamos perdiendo los españoles por dedicar nuestros esfuerzos informativos a hablar solo del asunto catalán. Entonces, los españoles tampoco tienen idea de estas cosas. Yo cuando vi este video que me lo compartieron a través de redes sociales, es una cadena muy de derecha en España que se llama Intereconomía, yo la verdad es que no entendía que esto se podía pasar por televisión. Está sugiriendo que el actual dictador de Corea del Norte bombardee Barcelona. Claro, así. Tremendo, ¿no? ¿Cuándo comienza esta desafección emocional? ¿Es histórica? ¿Es del siglo XX? Yo creo que la desafección emocional viene de muy lejos y ha ido creciendo. Mira, yo en los años 80, siendo funcionario del gobierno de México, viajé mucho por España. Y como funcionario del gobierno de México y como mexicano, y callando la boca en todo lo que se refería a temas internos de España, escuché cosas horribles. Hablaban frente a mí, incluso íbamos a unas reuniones y coincidíamos en el mismo hotel con el representante. ¿Qué año estamos hablando? Estoy hablando del 82 al 88. Que son los tiempos de buenas relaciones, ¿no? De supuesta buena relación, ¿no? Exactamente. Entonces oías a los propios del gobierno que se hablaban, se expresaban de los catalanes en unos términos. Recuerdo al representante de Colombia, yo iba representando a México, estábamos en el mismo hotel y desayunábamos juntos y todas las mañanas me decía, no entiendo cómo estas gentes frente a extranjeros como nosotros se expresan de otros españoles en la forma en que lo están haciendo. Desde ahí. Desde ahí. Y bueno, y te puedo contar 1000 historias de anécdotas que me pareció, que oí por ahí en diferentes partes de España, porque recorríamos prácticamente la península en los diferentes viajes que hicimos. Era con aquello del 5º centenario del encuentro de dos mundos, ¿no? Y bueno, una cosa tan inocua nos llevaba a esos temas. E incluso yo, que siempre me preocupé de no dar ninguna muestra de mis raíces o orígenes y simpatías por Cataluña, el último día me alcanzó una llamada de Barcelona
en el despacho de un director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, y me la pasaron. Y la persona con la que hablé me habló en catalán, y en ese momento me los quedé viendo. Y, entonces en la cara como diciendo... Porque llamada de Barcelona, y entonces la quería tomar afuera y me dijeron, no, tómala adentro, en el despacho. Y entonces cuando me habla en catalán me los quedé viendo. Estaba yo consciente de que era mi última gestión y que ya habíamos acabado. O sea, eso te había desacreditado como... La última reunión, claro. Y entonces le contesté en catalán. Se hizo un silencio en aquella sala y al final cuelgo como si nada y con una gran sonrisa me dicen, ¿qué razones tienes para hablar en catalán? Mi respuesta, con el perdón del auditorio y de las damas, le dije nada más dos, el derecho y el izquierdo. Tal cual como es. Siempre me acompañaban al hotel cuando salíamos de ahí, esa vez me tuve que ir en taxi. ¿Por qué este problema, José María Murguía, con la lengua? ¿Por qué? Me acuerdo una vez que me comentaba un amigo español, me decía, de verdad, cuando vas a Barcelona no tienes problema para hablar castellano o español. Le decía, nunca, al revés. Cuando he querido aprender un poquito de catalán, hago la pregunta y me responden en español como diciendo, no te preocupes, te vamos a facilitar la vida. Pero, ¿por qué este problema con la lengua? Bueno, yo creo que es el sentido imperial, ¿no? Ellos no, para empezar, los españoles en general son bastante inútiles para aprender idiomas. Sí, eso nos consta. Se desesperan el hecho de que suceda algo que ellos, que son los cheches, los de la cabecera del imperio, no puedan entender. Se les habla en otro idioma. Cuando el catalán con una gran facilidad te cambia del idioma si no entiendes. No, claro. Pues, ¿no? Incluso te toca ver mucho en escuelas. Yo también para mi investigación lo hacía. Escuchaba, por ejemplo, a maestros hablando en catalán en un recreo, en un patio escolar. Y los niños estaban hablando en castellano, nosotros en catalán. Es decir, yo no veía problemas con la lengua y el resto de amigos españoles me decían, hay un problema, un enfrentamiento durísimo entre lenguas y nadie te contesta en castellano. Está totalmente normalizado. En Barcelona creo que hasta escuchas más el español que el catalán. Sobre todo en las zonas turísticas. En las zonas turísticas o en algunos barrios, ¿no? Sí, bueno, cuando vas a los barrios de donde dominan los inmigrantes. Exacto. Ahí solamente oyes hablar en español, ¿verdad? Pues bueno, se nos está agotando el tiempo en perspectivas. José María Murguía, pues los escenarios que vemos es difícilmente mejorar la situación a corto plazo, ¿no? Yo lo veo muy difícil, a menos de que haya una intervención drástica de la Unión Europea. ¿Tú pensarías que Bruselas dé una propuesta de mediación? Que Bruselas haga una propuesta de mediación, vénganse aquí a discutir y que la acepten. También el gobierno de Rajoy está sufriendo, el IBEX está bajando. Sí. Los claro, problemas económicos también se están presentando en Cataluña, pero también se están presentando en España. Es el motor económico. Entonces, no sé, ahora, yo siento que tal como están dadas las cosas, a la larga, no muy larga, yo creo que vamos a ver en la geografía, en los mapas mundiales, la República Catalana. Que por cierto, para quien dice, no, yo estoy en contra de las fronteras y todo, nadie está proponiendo una frontera. No, pues, además siempre lo aclaran, la República Catalana dentro de Europa. Dentro de Europa y que además no sé cómo los pueden sacar de Europa, porque cada catalán tiene un pasaporte europeo. Coincido con eso. Querías terminar con una frase. Bueno, a mí me gustaría, después de oír además a Jordi Cuixart, que me emocionó su intervención tan tranquila y todo eso, quisiera citar la última frase del presidente Companys, el último presidente de la Generalitat de Cataluña. Que por cierto declaró la independencia. Que declaró la independencia también. Su última frase en el balcón del Palacio de la Generalitat, cuando salían ya de huida hacia Francia, de donde fue secuestrado y regresado a Barcelona, ¿no?, para ser fusilado el 15 de mayo de 1940, la última frase de Companys, que la repiten mucho los catalanes, yo quisiera hacérsela llegar a Jordi Cuixart. Tornarem a sufrir, tornarem a lluitar y tornarem a vèncer. Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a vencer. Gracias, José María. Buenas noches en Perspectivas, buen fin de semana y hasta el lunes.
Una de las promesas de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña durante su campaña, fue impulsar un referéndum que desembocaría en la independencia de la comunidad autónoma e iniciaría su proceso para convertirse en una república. Por eso, el 1 de octubre, España vivió momentos tensos con el choque acompañado de violencia entre la Policía Nacional y los ciudadanos catalanes que votaron por la independencia de su región. En el referéndum votó poco más del 40% de la población registrada en Cataluña, es decir, casi 2.2 millones de votantes. Los resultados se inclinaron por el sí a la independencia, con un 90% de los votantes apoyando la decisión. Sin embargo, las redes sociales mostraban al mundo las filas de votantes en las calles de Cataluña y después a las víctimas de una violenta represión policial que dejó como resultado más de 700 heridos. Ante esto, el rey de España se pronunció en contra del referendo y en defensa de las acciones policíacas, mientras que el presidente español Mariano Rajoy rechazó la legalidad de dicho referéndum y recalcó su responsabilidad por mantener el orden. Seguimos en Perspectivas. Recuerde #Perspectivas si nos quieres mandar un mensaje. Lamentablemente no hemos convencido al doctor Muriá de que saque su cuenta de Twitter. Esperemos que pronto nos ayude a sacar una cuenta de Twitter para que te escriban también. ¿Facebook tienes? Facebook, no, tampoco. Tampoco Facebook. No, bueno, tal vez una carta postal entonces. Vulgar, sí, por paloma mensajera. Oye, 42% de la lista nominal, o lo que es allá el padrón universal de electores. Sí. Pero bueno, eso descontando también los votos que terminó decomisando la Policía Nacional. Sí, claro, se dice que fueron 800,000, no es poca cosa. Si fueron a ver, por aquí viene la cifra, 2.286.000, de acuerdo. Un poquito más, alrededor de 3 millones. Esto es lo que salió en el periódico, 2.286.217 votos. Esto era el primer conteo. Después hubo algunos que llegaron por correo. Bueno. Y 800.000, entonces llegarían a 3 millones, que sería un poco más de la mitad del censo. Un poquito más de la mitad del censo. De electores. Y si calculas que fue y la tendencia debía haber sido la misma de los votos robados, el 90% de la votación votó a favor de la independencia, no estás hablando de minorías seccionadas, como dicen algunos, ¿no? Estás hablando de la mayoría del pueblo catalán. Incluso interesante porque había unos datos ya cuando lo ves por comarca, te das cuenta que incluso en algunos espacios votó más del 55-60% del censo. Claro. Donde las intervenciones policiales, por supuesto, que no fueron tan severas. José María Muriá, esto no comenzó hoy. Por supuesto que tú eres historiador y nos podemos remontar a 1714, nos podemos remontar a muchísimas fechas. Pero en los últimos 10, 12 años, ¿qué pasó para que el independentismo en Cataluña pasara del 15%, te diría, a un conservador 48%, que fue lo que sucedió en la última elección? ¿Qué pasó? Bueno, esa es la gran pregunta que se debería de hacer el gobierno español. En vez de andar acusando a personas, a individuos, a agentes particulares, únicas, como culpables, ¿no? Ahora le dan la culpa a Puigdemont, hace poco se la daban a Mas, antiguamente se la daban a Josep Lluís Carod Rovira, en otra época a Pujol, etcétera, ¿no? Eso responde, bueno, pues a este espíritu feudal o caudillista que predomina en el pueblo español. Porque estamos hablando de un movimiento verdaderamente popular. Ahora bien, tienes toda la razón. Hace unos 10 o 12 años, o quizá más, no sé, se hablaba de un 15% perseverante de independentistas en Cataluña. Los demás eran más o menos autonomistas, etcétera, etcétera. Esto ha pasado a este porcentaje tan elevado que tenemos ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, uno, eso que le llamamos el proceso de involución democrática del gobierno español es una de las causas. Los catalanes esperaban, a partir de la Constitución, avanzar, ganar más autonomía, y el resultado ha sido que ha venido en reversa. Acciones muy groseras, diría yo, del gobierno español. Pongo un ejemplo. Hay una manifestación enorme cuando por primera vez hace 5 años, en 2012, salen 2 millones de gentes a la calle y abundan las famosas banderas con la estrella, ¿no? La bandera estelada, ¿no? Que es la estelada, que es la bandera de la independencia. Entonces el presidente de Cataluña, entonces Mas, pues va con Rajoy y le dice, bueno, vamos platicando un poco a rectificar la situación. Y cuando le pide el pacto fiscal, ¿no? Sí. Que le dice, vamos tratando de arreglarnos económicamente para ver si esto puede ayudar, ¿no? Y entonces el otro dice, nada, España ya tiene trazado su camino, fue lo que le dijo. Y el otro dijo, bueno, pues Cataluña seguirá el suyo, punto.
Y en ese momento, más que nunca lo había sido, él mismo se convierte en independentista. Y ahora, la enorme cantidad de agresiones en un sentido o en otro, ¿cómo se llama? El boicot al aeropuerto de Barcelona, el boicot al puerto de Barcelona, desbaratar aquel famoso proyecto del corredor del Mediterráneo, que hubiera sido la comunicación comercial lógica entre África y Europa, por decirlo de alguna manera. Ahora quieren que el corredor del Mediterráneo pase por Madrid y luego cruce el Pirineo por un lugar por donde no hay ni siquiera puente, ¿verdad? En fin, nada más que Madrid no da el Mediterráneo. No sé si alguno les enseñó el mapa, pero... En fin, ha sido una constante agresión. Y que viene de lejos. No hace muchos años, la gran campaña que se hizo en España de que no compre productos catalanes, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué país se ha visto en donde se bloquee el comercio? Como si decimos aquí, no compre productos de Sonora o de alguno, de Chiapas, no sé. O sea, en el fondo es esta animadversión española hacia Cataluña que ha ido incrementando la animadversión catalana hacia España. Antes hablaba de un catalanismo pedagógico que decía, vamos explicándoles que no somos malas gentes, que miren que lo que queremos es hablar nuestro idioma, conocer nuestra historia, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora ya se convencieron de que por más que les expliquen, no lo van a entender porque no lo quieren entender. Porque además, el Partido Popular Español, la derecha española, ha convertido el anticatalanismo en una plataforma política. Entonces ahora tampoco pueden decirle... Para ganar votos en Andalucía, claro, en Madrid, en las Castillas. Exacto. Y ahora tampoco le pueden decir, bueno, vamos a darle ayuda, vamos a favorecer a Cataluña un poco. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que les hemos estado diciendo. Ahora, esta animadversión creciente se está manifestando ahora, pues que están sacando, pues ya ahora no las garras, las uñas y los toletes, ¿verdad? Y eso es lo que ha dado lugar a en gran parte a este crecimiento del independentismo, que es pues quizá el desarrollo máximo de una identidad que evidentemente tiene sus grandes peculiaridades y diferencias con la española, ¿verdad? Ahora, creo que una parte, estarás de acuerdo conmigo, José María Muria, que hay una parte que es independentista, que está entre el 48%, 50, 52, dependiendo la encuesta, pero donde sí hay un gran consenso es en torno al referéndum. 80, 82, 85% de los catalanes creen que el referéndum es la solución al problema político entre Cataluña y España. Porque es un país pacífico, claro. Y quien ha encabezado, incluso no siendo independentista desde mi punto de vista, es Ada Colau, la alcaldesa actual de Barcelona, que dijo algo así en torno a este tema y lo comentamos con José María Muria. President Puigdemont, entiendo muy bien que el momento actual no es sencillo. Entiendo que es usted un hombre de principios, que se ha presentado con un programa y que tiene unos compromisos con sus votantes. Lo entiendo bien. Soy consciente también que el principal responsable del bloqueo actual ha sido y sigue siendo el inmovilismo del Gobierno español. Pero estamos ante un momento excepcional y hoy más que nunca hay que pensar en el conjunto del país y no precipitarse. No nos podemos permitir poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas, tal como vienen pidiendo estos días las principales organizaciones sindicales, el mundo empresarial, así como diferentes entidades de la sociedad civil. Y son muchas las instituciones y personalidades internacionales que apoyan una vía de diálogo, pero a la vez le advierten de manera clara que no le acompañarán si sigue profundizando en la vía unilateral. Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia, pero constituyen una posibilidad de abrir diálogo y una mediación internacional. Presidente Rajoy, como bien sabe, usted y yo tenemos muchas diferencias, pero le pido por responsabilidad de Estado y porque la población no quiere más tensión que contribuya a desescalar la tensión. Le pido que descarte aplicar el 155 y le pido que revierta de manera inmediata la intervención actual de las instituciones catalanas, que retire los efectivos policiales desplazados de forma extraordinaria en Cataluña.
Son pasos imprescindibles para abrir un espacio de diálogo, para recuperar la normalidad institucional. Bueno, esto decía Ada Colau, que representa, José María Muriá, un movimiento que se llaman los comunes, o en comú Podem, porque están relacionados con Podemos en España, donde le dice a Mariano Rajoy que deje de intervenir el gobierno catalán, porque en estos momentos las cuentas y la administración están intervenidas por el gobierno de España. Eso es lo que dice, ¿no? Así es, Ada Colau. así es. Y me parece que es una de estas opiniones, una especie como de tercera vía, que pide el referéndum, en donde, como decía José María Muriá, hay consenso, ¿no? 80-85% de los catalanes quieren un referéndum pactado y acordado que decida si hay independencia o no. Efectivamente, yo creo que es más, hay hasta militantes del Partido Popular en Cataluña que están pidiendo que haya referéndum, porque es algo que parece evidente, ¿no? Vamos a ver cómo está la situación. Ahora, yo tengo la sensación de que esa cerrazón tan absoluta del gobierno español hacia los votos es porque tienen miedo, porque ya ven porque que hay una mayoría. sienten que van a perder. Es decir, su error ha sido dejar llegar hasta acá, o sea, ir agrediendo, aumentando el descontento y llegar a este momento, porque ahora, en este momento, efectivamente, ya no se puede, ellos saben o creen que un referéndum lo van a perder. Bueno, el lunes de esta semana, y que creo que es uno de los momentos, por lo menos que a mí me entristeció más de todo este proceso, dos de los líderes sociales del independentismo, José María Muriá, Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, otra organización social, fueron declarados en prisión preventiva por un delito que yo no escuchaba como desde la Edad Media, que se llama sedición. Es tremendo, ¿no? Exacto. Habla de que estamos volviendo a lo más duro del fascismo. Inquisición, ¿no? La Inquisición, es decir, es un poco por cuestiones de credo, por decir, ¿qué han hecho estas gentes? Hace un par de días, o ayer me parece, salía en las noticias que hay 6 personajes a los que el gobierno español, el Tribunal Constitucional, por instrucciones del presidente, les ha condenado las penas que tenían por sus delitos de corrupción. El indulto famoso. Algunos contra la salud. O sea, estamos hablando de droga, pura y dura. Y en cambio, a estos personajes que son, uno, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana. La Asamblea Nacional Catalana es una movilización totalmente horizontal, totalmente popular, que ha reunido gentes de todos los estamentos, de derecha, de izquierda y de centro, y de alto nivel social y de medio nivel social. Que lo que hacen es manifestarse pacíficamente. Que se manifiestan y han trabajado manifestándose pacíficamente. Y Òmnium Cultural es una institución ya muy antigua que nació en el seno del franquismo, obviamente, para desarrollar la cultura catalana, entonces agriamente perseguida por el gobierno español. Y es una institución fundamentalmente cultural que da becas, que da conferencias y todo esto. Esto decía, no sé si tenemos tiempo para escuchar, esto decía, vamos al corte mejor y regresamos y ponemos el video, José María Muriá, de Jordi Cuixart, que lo colgó en sus redes sociales poco antes de que recibiera la sentencia de prisión preventiva. Vamos al corte. Estamos conversando sobre la crisis política entre el gobierno de España y Cataluña. Y por cierto, nos trajo José María Muriá un periódico del día. Este es del 2 de octubre. Este es un día después. Es el Punt Avui, el punto de hoy sería. El punto de hoy, sí. Hoy. Y más o menos retrata la situación. Es interesante porque lo hace con 2 fotografías, una en 2017 con la Policía Nacional interviniendo contra algunos electores en Cataluña y en 1976 por una manifestación un año después de la muerte de Franco, y las imágenes son prácticamente idénticas. Digo, una es en blanco y negro y otra en color, pero son prácticamente idénticas, ¿no? Sorprende. José María Muriá, en el mismo sentido, yo creo que una parte importante para los independentistas catalanes era internacionalizar el conflicto, es decir, que supieran más allá de las fronteras de Cataluña lo que estaba sucediendo. Creo que eso lo lograron, ¿no? Vimos imágenes en todas las televisiones del mundo. Desgraciadamente lo lograron a costa de eso, sí. Aunque sí vale la pena decir que no hicieron un buen trabajo previo. Ellos pensaban que por sí solos. A veces los europeos, mi querido Enrique, tienen un sentido de que
de ser el ombligo del mundo, aunque no lo sean tanto. Tanto como antes, tal vez. Sí. Y entonces Cataluña, pues ellos no pensaban que estuvieran tan ignorados del resto del mundo como en realidad lo estaban. No digo que nadie supiera de ellos, pero no era lo que es ahora. Es decir, a partir del 1 de octubre, bueno, pongo como ejemplo, en la pobre televisión de ustedes, que yo no soy un experto ni una persona muy metida en esto, pero en mi aparato de televisión pude ver el discurso de Puigdemont cuando anunció la independencia y luego la suspendió en 5 idiomas diferentes. Lo pude oír porque se veía, la escena era la misma, pero en 5 idiomas diferentes. El único en el que no lo pude oír fue en catalán, porque el señor hablaba en catalán, pero siempre se sobreponía la voz en alemán, en italiano. Bueno, le habías puesto TV3 y seguro te lo dejaban. Lo que pasa es que no alcanzo, mi saber no llega a eso. Todavía. Ahora, también se ha discutido mucho, José María Muria, el papel del rey. ¿Qué te ha parecido el discurso que dio el jefe de Estado, que fue, recuérdame, 48 horas después del referéndum? Yo creo que el rey perdió la oportunidad de ser el rey. Se convirtió en un empleado del Poder Ejecutivo español. A mí me parece lo más torpe que pudo haber hecho desde el punto de vista de la monarquía, además, poniéndonos en el papel de que la monarquía española está trastabillando, anda mal, y el rey pierde la oportunidad de poderse poner por encima de todos, servir de elemento de concordia e incluso convertirse en el instrumento de diálogo lógico que podría existir en este momento. Con un discurso hecho a la manera de Rajoy, y déjame adelantar algo, presumiendo de mi experiencia como historiador de las ideas, hecho a estudiar ciertos documentos con mucho cuidado. La mano que escribió el discurso del rey es la misma que escribió el discurso de Rajoy, te lo puedo asegurar. Sí, los giros del lenguaje, la sintaxis, el uso de las comas, donde acentúa, hay una serie de cuestiones que me permiten afirmar que la mano fue la misma. Si hubo alguna revisioncita luego, es otra cosa, pero la estructura idiomática es la misma. Escuchamos un segundito de lo que dijo el rey de España. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Cuando escuchaba a José María Muria este discurso del rey, decía, pues con razón hay tantas personas que rechazan la monarquía en Cataluña, porque veía las encuestas, 78% está en contra de la monarquía y solamente 12% aprueba al actual jefe de Estado. Me parece un discurso muy partidista, ¿no? Un discurso más de parte, ¿no? Sí, él está metido. Vaya, una alusión a los heridos. ¿No? Había 800 heridos. Eso no se había visto en España desde hace muchísimos años. ¿No? 3 palabras en catalán. Sí, no, hasta como gesto. Un gesto de acercamiento. No, sí. No, es la línea dura del neofranquismo, también encarnado por su majestad, que hasta para desgracia de él lleva el nombre
de los soberanos más odiados por Cataluña, desde Felipe II a Felipe V y ahora Felipe VI. Que ahorita vamos a hablar de la historia, pero quien ha aparecido de forma clara en la prensa internacional, José María, en la prensa mundial, hemos ido conociendo de poco en poco su nombre, quién es, tal vez hasta hace muy poco un desconocido, es Carles Puigdemont, el actual presidente de la Generalitat, del autogobierno catalán, un hombre que, por cierto, llegó más como una especie como de rebote a la presidencia dentro de las negociaciones para la formación del nuevo gobierno, que era alcalde de Girona hasta hace muy poco. Que nos expliques un poquito quién es este hombre, Carles Puigdemont, que se ha escuchado en todos los medios internacionales en las últimas 3 semanas. Ahora todo el mundo habla de él. Es más, ya hasta aprendieron a escribir el nombre. Carles Puigdemont era alcalde de Girona. Yo ahí lo conocí. ¿Ah, sí? La Universidad de Girona organizó un acto muy bonito de homenaje al general Lázaro Cárdenas y al pueblo de México. Ah, cierto, recuerdo. Cuando se celebró no sé qué aniversario de la llegada del barco El Sinai a México, que se considera la insignia representativa de la llegada de los refugiados republicanos españoles. Y ese día me tocó conocerlo, estuvimos ahí codo con codo y me encantó su discurso. Aparte él los escribe. Sí, claro. El que hizo en el Parlamento famoso, por supuesto. Que él lo escribió, que se encerró y él lo escribió. Él es un buen periodista. Exacto, era un buen periodista. En caso tengo un libro de él, que me dedicó además muy afectuosamente. Lo que quiero decir es que es un hombre con una gran apertura, muy mexicanófilo. Sí. Nos quiere. Y bueno, el acto de estar presente como alcalde en esas circunstancias en la universidad, de develar la placa donde ahí dice gratitud del pueblo de Girona a Lázaro Cárdenas y al pueblo de México, etcétera, por la ayuda, etcétera, etcétera. Todo eso pues hace que para mí el personaje me caiga bien, lo lamento mucho. Aparte, algo que decir de él es un independentista convencido desde siempre. De toda la vida. No se ha hecho en los últimos años. No es como Mas. No es como Artur Mas, que exacto. Lo hicieron las circunstancias. Que se vale también, ¿eh? No puede cambiar de opinión. Es legítimo. Mira, pero él siempre fue independentista. En ese caso, Cataluña, pues, si se pusiera muy puros, no podría gritar mucho, porque hace unos 15 años, exacto, 20 años se hablaba de que un 15% eran independentistas. Ahorita 48, 50%. Y ahora yo creo que más. Más. Escuchamos algo de lo que dijo Carles Puigdemont poquito después del referéndum. Benvolguts i benvolgudes compatriotes. Venim d'uns dies especialment intensos, carregats d'emocions i de vivències que ens quedaran gravades a la memòria. Una vegada més, el poble de Catalunya va demostrar ahir que està unit, que és un sol poble, que fa pinya en la defensa dels valors de la democràcia. I ho va fer de la manera que sempre fem i volem fer les coses, amb civisme i en pau. Hi va haver imatges molt simbòliques que ajuden a entendre aquesta idea de fraternitat i transversalitat amb què Catalunya afronta els seus reptes nacionals. Persones amb banderes d'Espanya i banderes estelades compartint agermanadament una mateixa causa, el rebuig a la violència, el rebuig a les càrregues injustificables de les forces policials contra població civil pacíficament concentrada. Vamos al corte y al regreso comentamos estas palabras de Puigdemont con José María Muria.